¿Y si le dijera que el ADN de España es la clave para entender miles de años de migraciones humanas, intercambios culturales y adaptación, desde los antiguos cazadores-recolectores hasta los guerreros de la estepa, desde las tribus celtas hasta los colonos del norte de África? El código genético de España es como una cápsula del tiempo que conserva la historia de todo un continente. A pesar de su rica historia de invasiones y conquistas, el ADN español sigue siendo sorprendentemente único. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué es tan diferente de sus vecinos mediterráneos? Hoy nos adentramos en el fascinante rompecabezas genético de España para descubrir los secretos que esconde el ADN de sus gentes. España siempre ha estado en la encrucijada de continentes, donde Europa se encuentra con África y el Atlántico se funde con el Mediterráneo. Esta geografía única ha moldeado no solo su cultura y su historia, sino también el ADN de sus gentes. A lo largo de miles de años, España ha sido testigo de oleadas migratorias, desde los primeros cazadores-recolectores hasta los agricultores neolíticos y los nómadas esteparios. Más tarde, se convirtió en un crisol de influencias durante el Imperio Romano, el período islámico y la Reconquista. Pero aquí viene lo intrigante. A pesar de ser una tierra de movimientos tan diversos, los estudios genéticos revelan una sorprendente homogeneidad entre los españoles, con una fuerte conexión con Europa occidental. Incluso las migraciones procedentes de África, tan cercanas geográficamente, solo dejaron una modesta huella genética en comparación con el impacto cultural que tuvieron. Entonces, ¿cómo ha conseguido España mantener este equilibrio de diversidad y singularidad? Para responder a esta pregunta, tenemos que viajar en el tiempo, miles de años, donde comienza realmente la historia del ADN español. Empecemos por los fundamentos del ADN español, que se remontan al Mesolítico, hace unos 12.000 años. En esta época, la península ibérica albergaba pequeñas bandas de cazadores-recolectores. Estos fueron los primeros humanos que se asentaron en la Tierra, y su legado genético forma la capa más antigua del ADN español. Yacimientos arqueológicos como el de Atapuerca han revelado fósiles que relacionan directamente a estos antiguos cazadores-recolectores con los españoles modernos. Entonces, hace unos 9.000 años, se produjo un cambio radical. Los agricultores neolíticos empezaron a emigrar desde Anatolia, trayendo consigo un revolucionario modo de vida, la agricultura. Esta oleada migratoria no solo transformó la tierra, sino que dejó una huella genética duradera. Estos primeros agricultores europeos se mezclaron con los cazadores-recolectores indígenas, creando un nuevo perfil genético. Rasgos como el pelo y los ojos más oscuros, comunes en los españoles de hoy, tienen en parte su origen en esta antigua fusión. Lo fascinante es cómo esta mezcla genética sentó las bases para que la península ibérica se convirtiera en una cuna de innovación y cultura. Pero esto fue solo el principio. La verdadera transformación se produjo miles de años después, con la llegada de un nuevo grupo de personas que trajeron consigo una revolución genética que transformó España para siempre. Hace unos 4.000 años, la península ibérica fue testigo de uno de los cambios genéticos más espectaculares de su historia. Un grupo de personas procedentes de las vastas estepas de las actuales Rusia y Ucrania emigró por Europa hasta llegar a España. Estos esteparios no solo trajeron consigo sus avanzados conocimientos en metalurgia y domesticación de caballos,
sino también un legado genético que remodelaría por completo el ADN ibérico. Lo más sorprendente es que, en pocas generaciones, casi todo el ADN masculino de la península ibérica fue reemplazado. El haplogrupo R1b del cromosoma IC, originario de estos pueblos esteparios, se convirtió en el dominante, constituyendo alrededor del 70% de la composición genética de la España actual. En regiones como el País Vasco, este haplogrupo es aún más prevalente, llegando hasta el 90%. Lo sorprendente es que, a pesar de este cambio genético masivo, no hay pruebas de violencia o conflictos generalizados en el registro arqueológico. En su lugar, los investigadores creen que los hombres de la estepa podrían haber alcanzado el dominio a través de ventajas sociales o reproductivas, mezclándose gradualmente con las culturas ibéricas existentes. Esta migración también introdujo rasgos que aún hoy son visibles, como tonos de piel más claros y marcadores genéticos específicos relacionados con la estatura. Pero aunque los pueblos esteparios influyeron profundamente en la estructura genética de España, no borraron las capas anteriores de la identidad ibérica. Por el contrario, se convirtieron en un capítulo más de la historia en constante evolución del ADN español, una historia que continuó desarrollándose con la llegada de otra oleada de colonos, los celtas. Cuando la Edad de Bronce llegaba a su fin, otro grupo de pueblos comenzó a abrirse camino en la península ibérica, los celtas. Estas migraciones, que se produjeron en dos grandes oleadas durante los siglos IX y VII a.C., aportaron una nueva capa de influencia cultural y genética a la región. A diferencia de las migraciones esteparias, los celtas no sustituyeron por completo a las poblaciones existentes. Por el contrario, se fusionaron con los indígenas ibéricos, formando una identidad híbrida única, conocida como los celtíberos. Los celtas se asentaron principalmente en el norte y centro de España, sobre todo en torno a los valles de los ríos Duero y Ebro. Trajeron consigo avanzadas técnicas de metalurgia y prácticas culturales únicas, algunas de las cuales aún hoy se reflejan en las tradiciones rurales españolas. Genéticamente, los celtíberos tenían mucho en común con las antiguas poblaciones de la Europa atlántica, incluidas regiones como Irlanda, Gales y Bretaña. Uno de los marcadores más claros de esta conexión es el haplogrupo R1b, que domina el linaje masculino en España, y también es común en estas regiones atlánticas. Esta similitud genética pone de relieve los fuertes lazos de España con sus vecinos del norte, subrayando cómo Iberia ha sido siempre una parte clave del amplio mundo atlántico. Pero lo que hace aún más fascinante este periodo es cómo los celtíberos sentaron las bases de la resistencia cultural y genética de España. Su legado no está solo en el ADN, sino en la forma en que se adaptaron a las oleadas migratorias, manteniendo su identidad. Sin embargo, este fue solo un capítulo de la historia de Iberia. Pronto llegaría una nueva ola de influencia, no desde el norte, sino desde el sur, a través del estrecho de Gibraltar. En el año 711 después de Cristo, se produjo un acontecimiento que dejaría una huella imborrable en la historia, la cultura y, en cierta medida, el ADN de España. Un grupo de bereberes norteafricanos, dirigidos por comandantes árabes, cruzó el estrecho de Gibraltar e inició la conquista islámica de la península ibérica. Durante los 8 siglos siguientes, gran parte de España pasó a formar parte de Al-Ándalus,
una floreciente sociedad en la que prosperaron juntas las culturas islámica, cristiana y judía. Desde el punto de vista genético, la influencia del norte de África es innegable, pero mucho más matizada de lo que muchos suponen. Los estudios genéticos muestran que alrededor del 10% del ADN de los españoles modernos se remonta al norte de África, con las mayores concentraciones en Andalucía y el oeste de España. Este porcentaje es similar al que se observa en regiones como el sur de Italia o el norte de Francia, lo que indica un impacto genético más localizado que abrumador. Una de las razones de esta influencia limitada es que la población musulmana durante la conquista era relativamente pequeña en comparación con la población ibérica existente. Además, tras la Reconquista, un esfuerzo de siglos de los reinos cristianos por recuperar la península, muchos musulmanes, conocidos como moriscos, fueron expulsados o asimilados a la sociedad española. Esto eliminó gran parte de su contribución genética directa, especialmente en regiones como Granada. Lo que resulta especialmente fascinante es la variación regional. En zonas como Salamanca, los estudios sugieren una sorprendente concentración de descendientes de moriscos, probablemente debido a los traslados forzosos del siglo XVI. Por otro lado, en el País Vasco, casi no hay rastro de ADN norteafricano, lo que pone de manifiesto cómo la composición genética de España varía drásticamente de una región a otra. Aunque la huella genética del periodo islámico es relativamente pequeña, su impacto cultural fue monumental. La arquitectura, la lengua, la agricultura e incluso la ciencia en España deben mucho a esta época. Esta mezcla de riqueza cultural y diversidad genética es lo que hace que el ADN de España sea un rompecabezas tan intrincado, que siguió evolucionando a medida que España recuperaba su identidad durante la Reconquista. Pero la historia no acaba ahí. El ADN de España también ha sido moldeado por su diversidad interna, con identidades regionales que siguen siendo distintas incluso hoy en día. Exploremos cómo esta variación regional añade una capa más a la singularidad de la genética española. Uno de los aspectos más fascinantes del ADN español es lo mucho que varía de una región a otra, sin dejar de mantener un núcleo genético común. Esta diversidad refleja la singular historia española de migraciones, conquistas y repoblaciones, cada una de las cuales ha dejado una huella distinta en diferentes partes de la península. Los estudios genéticos revelan que el eje este-oeste de España presenta la diferenciación más significativa, con poblaciones de Galicia y Andalucía que muestran notables diferencias con las de Cataluña y Valencia. En cambio, el eje norte-sur muestra una notable similitud, probablemente debida a la Reconquista, cuando los reinos cristianos del norte repoblaron las regiones meridionales con colonos septentrionales. Empecemos por Galicia, en el extremo noroeste de España. Esta región está muy influenciada por la Europa atlántica y comparte fuertes vínculos genéticos con Irlanda, Gales y Bretaña. A pesar de su distancia del norte de África, Galicia tiene una sorprendente cantidad de ADN norteafricano, alrededor del 11%, herencia del periodo islámico y de las posteriores migraciones de moriscos tras su expulsión de otras partes de España. Andalucía en el sur es un crisol genético. Aquí, los ancestros europeos y norteafricanos se mezclan de forma prominente, testimonio de la larga historia de la región bajo dominio islámico. Las zonas orientales, como Granada,
reflejan la riqueza cultural de Al-Ándalus, mientras que las occidentales, más próximas a Portugal, muestran mayores influencias norteafricanas. Si nos desplazamos a Cataluña y Valencia, estas regiones tienen un perfil más mediterráneo, con menos ascendencia norteafricana, pero una notable mezcla de influencias europeas. La genética de Cataluña también está determinada por su proximidad a Francia, con haplogrupos compartidos que la vinculan estrechamente a las poblaciones del sur de Francia. Y luego está el País Vasco, una región que realmente se distingue. Los vascos son uno de los grupos genéticamente más diferenciados de Europa, ya que han permanecido aislados desde la Edad de Hierro. A diferencia de otras partes de España, el ADN vasco no muestra casi ningún rastro de influencia norteafricana, y su perfil genético está dominado por el haplogrupo R1V, que los conecta con las migraciones esteparias de hace miles de años. Incluso las islas españolas revelan historias únicas. En Ibiza, por ejemplo, la población ha permanecido genéticamente aislada, descendiendo principalmente de colonos catalanes del siglo XIII. Mientras tanto, las Islas Canarias, más cercanas a África que a Europa, presentan un mayor porcentaje de ascendencia norteafricana debido a su situación geográfica y a sus conexiones históricas con las rutas comerciales africanas. Estas diferencias regionales hacen de España un mosaico genético. Cada zona cuenta una historia de adaptación, migración y supervivencia, pero todas comparten una profunda conexión histórica con el resto de Europa occidental. Es esta mezcla de herencia compartida y singularidad regional lo que hace que el ADN español sea diferente de cualquier otro del mundo. Pero para entender cómo encaja la historia genética de España en el panorama general, tenemos que alejarnos y explorar sus profundos vínculos con Europa occidental y las migraciones que la unen a las regiones vecinas. España no es solo un caso genético atípico, es una piedra angular en la historia de la ascendencia europea. Durante miles de años, la península ibérica ha actuado como puerta y puente, conectando Europa con África y el Atlántico. Su influencia se extiende mucho más allá de sus fronteras, dejando un legado genético en toda Europa occidental e incluso en las Islas Británicas. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la investigación genética se refiere a un grupo de pescadores ibéricos que, hace unos 6.000 años, cruzaron el Atlántico en barco hasta las Islas Británicas. Los estudios demuestran que el ADN de estos primeros pobladores ibéricos es casi idéntico al de las poblaciones modernas de Irlanda y Gales. De hecho, la huella genética más común hoy en día en las Islas Británicas, el haplogrupo R1B, se remonta directamente a estos antiguos pioneros ibéricos. Pero el papel de España, como contribuyente genético, no se detuvo ahí. Durante la Edad de Hielo, las poblaciones del norte de Europa se vieron obligadas a desplazarse hacia el sur, a refugios como la península ibérica. Cuando el hielo se retiró, estas poblaciones se expandieron de nuevo hacia Europa, llevando consigo marcadores genéticos ibéricos. Esta oleada migratoria ayudó a configurar el perfil genético de gran parte de Europa occidental, conectando regiones como Francia, Bretaña e incluso partes de Escandinavia con sus raíces ibéricas. Incluso en los tiempos modernos, el ADN único de España refleja sus profundos lazos con Europa occidental. La similitud genética entre los españoles y las poblaciones de Francia, Irlanda y Portugal es notable.
regiones como Navarra y el País Vasco, con sus altas frecuencias del haplogrupo R1b, ponen aún más de relieve esta conexión atlántica. Sin embargo, lo que hace a España tan intrigante no es solo su conexión con Europa, sino también su papel como encrucijada genética. Aunque su ADN es fuertemente europeo occidental, lleva sutiles trazas de los mundos mediterráneo y norteafricano, lo que lo convierte en uno de los perfiles genéticos más complejos del continente. Esta profunda conexión tanto con Europa como con las regiones vecinas consolida la posición de España como un actor clave en la comprensión de la migración y la adaptación humanas. Pero para apreciar realmente la singularidad del ADN español, debemos considerar una última capa: cómo la historia ha moldeado no solo sus genes, sino la identidad cultural ligada a ellos. El ADN de España es como un archivo viviente, una colección de historias grabadas en el código genético de sus gentes. Pero, ¿qué es lo que la hace realmente única en comparación con sus vecinos? El modo en que este ADN refleja tanto una profunda continuidad como una notable adaptabilidad a lo largo de miles de años. A diferencia de otros países mediterráneos, la composición genética de España está mucho más alineada con Europa occidental que con el Mediterráneo oriental o el norte de África. Esto se debe en gran medida al predominio del haplogrupo R1b, que vincula estrechamente a los españoles con poblaciones de Irlanda, Gales y Bretaña. Sin embargo, no son solo las similitudes las que hacen que el ADN español destaque, sino la diversidad dentro de sus fronteras. Desde los aislados vascos, cuyo perfil genético apenas ha cambiado desde la Edad de Hierro, hasta las regiones meridionales de Andalucía, donde quedan rastros de ascendencia norteafricana del período islámico, cada parte de España cuenta una historia ligeramente distinta. Incluso regiones como Galicia y las Islas Canarias muestran cómo la historia ha moldeado de forma única a las poblaciones locales, desde las migraciones celtas hasta las rutas comerciales con África. Otro aspecto fascinante del ADN español es su homogeneidad en comparación con países como Italia o los Balcanes, donde siglos de invasiones crearon patrones genéticos más fragmentados. En España, las migraciones históricas, procedentes de la estepa, los celtas o el norte de África, se mezclaron con la población local en lugar de abrumarla. Este equilibrio ha dado lugar para un perfil genético que se siente a la vez unificado y profundamente estratificado. Aún hoy, el ADN español sigue intrigando a los investigadores. Estudios recientes demuestran que, aunque España comparte conexiones genéticas con sus vecinos europeos, su singular historia de migraciones, resistencia cultural y diversidad regional la hace diferente de cualquier otro país del continente. Este ADN no es solo una curiosidad científica, sino un testimonio de la resistencia y adaptabilidad de los pueblos que han llamado hogar a esta tierra durante decenas de miles de años. Como hemos visto, el viaje genético de España está profundamente ligado a su pasado. Pero la última capa por descubrir es cómo la investigación moderna sigue revelando datos sorprendentes, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la historia de esta tierra extraordinaria. La investigación genética moderna ha revolucionado la forma de entender el ADN español, revelando datos que antes estaban ocultos bajo capas de historia. Técnicas avanzadas, como el análisis del ADN autosómico y los estudios del ADN mitocondrial, han proporcionado una imagen mucho más clara de cómo evolucionó la identidad genética de España.
y algunos de los hallazgos son realmente sorprendentes. Por ejemplo, un estudio de más de 2000 individuos reveló que las poblaciones españolas tienen vínculos genéticos más fuertes con Europa occidental de lo que se pensaba. Sin embargo, las variaciones regionales cuentan su propia historia. En Ibiza, los investigadores descubrieron que la población moderna desciende casi por completo de un pequeño grupo de colonos catalanes del siglo XIII. O sea, hay rastro de invasores anteriores, como cartagineses o romanos, a pesar de que dominaron la isla durante siglos. Este patrón de grupos genéticos aislados refleja lo que se observa en lugares como Cerdeña o Islandia. Otro descubrimiento fascinante se refiere a Galicia. Aunque esta región se ha asociado durante mucho tiempo a su herencia celta, las investigaciones modernas muestran una huella genética que la vincula no solo a Irlanda y Gales, sino también al norte de África. Esta inesperada influencia norteafricana procede probablemente de las migraciones durante el período islámico y los posteriores reasentamientos de moriscos. Y no olvidemos a los vascos, que siguen desconcertando a los investigadores. A pesar de su clara ascendencia esteparia, su perfil genético es notablemente distinto del resto de Europa. Los estudios demuestran que su aislamiento desde la Edad de Hierro ha preservado su identidad única, mientras que su lengua, sin parentesco con ninguna otra en Europa, sugiere una resistencia cultural que coincide con su continuidad genética. Uno de los hallazgos más inesperados procede de los estudios sobre el impacto genético de la conquista islámica. Mientras que la influencia cultural de Al-Ándalus es evidente en la arquitectura, la lengua y la agricultura, la contribución genética es menor de lo previsto, solo en torno al 10% en la mayoría de las regiones. Esto pone de relieve cómo las migraciones pueden moldear culturalmente las sociedades sin dejar necesariamente una huella genética significativa. Por último, la investigación moderna ha confirmado que el ADN de España refleja no solo las antiguas migraciones, sino también los movimientos de población durante la Edad Media. Acontecimientos como la Reconquista y la expulsión de judíos y moriscos dejaron una huella genética que sigue siendo visible hoy en día. Por ejemplo, regiones como Salamanca tienen un mayor porcentaje de ascendencia norteafricana que Granada, resultado de los traslados forzosos de hace siglos. Estos hallazgos nos recuerdan que el ADN es una historia en constante evolución. El perfil genético de España no es estático, es un registro dinámico de migraciones, adaptaciones y supervivencia. Y a medida que la ciencia siga avanzando, no hay duda de que descubriremos aún más capas de la fascinante historia escrita en los genes del pueblo español. Pero para apreciar realmente lo que hemos aprendido, unámoslo todo y reflexionemos sobre por qué el ADN de España es un testimonio único de la resistencia y la complejidad de la historia humana. A medida que hemos recorrido la historia del ADN español, una cosa ha quedado muy clara. No se trata solo de genética, sino de historia, cultura y resistencia. El ADN español es una línea de tiempo viva que se remonta a decenas de miles de años y conecta la península ibérica con los antiguos cazadores-recolectores, los agricultores del Neolítico y los nómadas esteparios que dieron forma a Europa. Lo que hace único el ADN de España es su perfecto equilibrio entre diversidad y continuidad. Cuenta la historia de una tierra moldeada por innumerables migraciones,
tribus celtas, colonos norteafricanos, colonizadores romanos e incluso repoblaciones medievalesque se mezclan en un mosaico genético que es netamente español. Y sin embargo, a pesar de todo, España ha mantenido una fuerte conexión con sus raíces europeas occidentales, conservando un legado genético que se alinea más con Irlanda, Gales y Bretaña que con sus vecinos mediterráneos. Cada región de España añade su propio capítulo a esta historia. Desde los aislados vascos, cuyo ADN ofrece una visión del pasado, hasta el crisol de culturas de Andalucía, donde Europa y África se encuentran, la diversidad dentro de la propia España es notable. Incluso regiones como Galicia, Ibiza y las Islas Canarias reflejan cómo la historia ha moldeado las identidades locales de formas sorprendentes. Pero más allá de los datos científicos, el ADN español encierra una lección más profunda sobre la humanidad. Es un recordatorio de lo interconectados que estamos, de cómo las migraciones y los intercambios han dado forma no solo a España, sino a todo el paisaje genético de Europa. Nos muestra que ninguna población es pura o inmutable. Nuestro ADN es un testimonio de supervivencia, adaptación y mezcla de culturas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hace que el ADN español sea realmente único? No son solo los marcadores genéticos o los haplogrupos, es la historia que cuentan, una historia de resistencia, conexión y transformación. Y esa es una historia que merece la pena celebrar. Ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que más te fascina de la historia genética de España? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gusta descubrir las historias ocultas de la historia y la ciencia, puedes darle a me gusta a este vídeo y suscribirte para más inmersiones profundas en el fascinante mundo de la genética humana.